Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Natalia González. Yo soy diseñadora de medios interactivos de profesión y con un alma muy emprendedora. Por eso mismo es que he pasado los últimos años en diferentes roles, siempre muy enfocados a producto. Y bueno, cuando conocí el low code fue algo muy particular. Bueno, les quiero contar primero como una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, Figma no existía y bueno, para que hagan cálculos, Figma no existía. Cuando eso pues tocaba hacer como toda la parte de diseños de interfaces en Illustrator o en algo que se llama Adobe XD. Y en Adobe XD era algo un poquito ya como de prototipado, que tú podías al menos como linkear un botón. Y cuando yo estaba en mis clases, teníamos que entregar prototipos y cosas. Y yo decía, ay, ¿esto por qué no funciona mágicamente para que pueda hacer cosas más avanzadas prototipando? Y cuando obviamente llega el low-code y lo descubrimos, yo sentí como que yo me devolví a la universidad. Esto fue la herramienta que yo estaba buscando en ese momento. Y por eso también nosotros desde Cinco pensamos muchísimo de que uno de los nuevos roles que van a generar gracias a low-code son los creadores digitales, que si bien cuando uno también tiene ya unas bases de diseño, estas herramientas nos permiten crear aplicaciones muchísimo más rápido que con código tradicional. Ahora bien, estamos en este workshop de WeWeb, que es una herramienta súper enfocada en la parte visual, es una herramienta muchísimo más front y que nos permite también ser más fieles al diseño, que a diferencia de otras plataformas, que también eso lo vimos en el primer módulo, y si no han visto el primer módulo pueden ver nuestro video en YouTube. Entonces, incluso cuando uno ya tiene algunas bases de diseño, uno podía empezar a prototipar desde cero en herramientas como WeWeb, por ejemplo. Entonces, esta introducción también es muy orientada a cómo nosotros debemos de recibir un diseño, y también si alguien nos está viendo y es diseñador y quiere empezar a pulir o más bien a desarrollar habilidades de prototipado o de construcción de aplicaciones, pues también cuál es lo ideal de cómo entregar. Cuando vamos a empezar a construir, nosotros necesitamos una referencia de qué es lo que vamos a construir, ya sea que la persona nos diga, ay, ven, no, mira, me puedes construir este Rappi, o por ejemplo como lo que tenemos aquí en la pantalla, este menú, y la persona te puede pasar una imagen o, si contamos con suerte, un archivo de diseño que pueda tener unas características. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, este diseño que tenemos acá, esto es un diseño enfocado a mobile, a celulares. Entonces, estamos viendo que tiene diferentes elementos. Yo, digamos que como tengo esta parte, como este background visual y demás, yo puedo decir, listo, esto tiene un header, lo puedo poner negro con la letra blanca. Pues, digamos que esto fuera una imagen, pero como es una imagen, cuando yo la voy a pasar, y eso, incluso esto pasa muchísimo cuando uno le entrega a los desarrolladores, que o me dejan un espacio súper grande en la parte superior o me ponen una letra más pequeña, una letra más grande, que no es, porque se hace mucho a ojo. La idea es que cuando nosotros queremos hacer algo y aprovechando una herramienta tan visual, y que también tenemos que entender que hoy nosotros como consumidores también somos más exigentes, entonces intentemos hacer algo muy bonito. Entonces, ¿qué tal si en lugar de que nos pasaran una imagen, así a nosotros nos pudieran pasar algo muchísimo más específico, que tiene medidas, que tiene colores, que tiene tamaños? Porque de esa manera nosotros vamos a poder construir muchísimo más rápido. Y ahorita en el siguiente módulo que viene Daniel, pues él obviamente nos va a decir cómo se aplican las clases. Eso ya va un poquito más al CSS y demás, pues con para las personas que ya tienen más contexto en el mundo del desarrollo. Entonces, hay otra cosa, y que justo mencionaba Luisa, que va a ser nuestro tercer taller, que es sobre los componentes también, cómo nosotros construimos componentes para que hagamos el trabajo solo una vez. Lo único que tengamos que hacer es replicar ese mismo diseño en diferentes páginas y no tener que volverlo a hacer desde cero. Como pueden ver aquí, estamos diciendo como, bueno, por ejemplo, este header que tenemos aquí, acá lo estamos pensando para 44 píxeles de ancho. Estamos pensando, bueno, cuánto margen tiene, listo, le vamos a poner 16 píxeles de margen, y unas características que nos van a servir para poder construir ese diseño. Y bueno, y si por ejemplo, aquí pues ya como una anotación pequeñita para de pronto los que no estén muy familiarizados con Figma, si
tienen la suerte de que no les pasaron una imagen, sino un archivo como estos en Figma, pues uno puede ver las características también. Entonces, si yo le hago clic en este elemento, aquí yo puedo ver su altura, puedo ver el ancho y al menos puedo empezar también a guiarme desde aquí. Obviamente no es tan específico y quizás no vamos a ser tan fieles, pero cuando estemos construyendo esto, intentemos pedir las características de los diseños para que lo podamos hacer lo más fiel posible, porque si no, pues obviamente, como les comentaba, ya nos va a quedar pues de una manera súper distorsionada. Y bueno, no siento más, pasamos con Daniel para que ya miremos cómo podemos coger un diseño base para empezarlo a construir en WeWeb. Bueno, un poco también como en introducción rápida, vamos a saltar de una a WeWeb. En realidad vamos a intentar diseñar parte, lo que más podamos de estas pantallas. La idea de empezar con el tema del diseño era que sea lo más fiel posible a lo que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? En general tenemos estos diseños, llega el diseñador, nos manda los diseños y ya nosotros entramos a nuestra plataforma y lo vamos a plasmar. La idea es que entonces digamos, aquí vamos a empezar todos de cero, yo también voy a empezar con esto desde cero. Entonces vamos a ver cómo nos va. A medida que vamos avanzando, vamos explicando qué es lo que es. En el primer taller que tuvimos de WeWeb, nosotros hablamos, para los que de pronto no nos acompañaron, está grabado, entonces lo pueden ver. Pero en ese taller nosotros hablamos de por qué WeWeb, ¿cierto? ¿Por qué esta herramienta en particular? Hay muchas, pero ¿por qué esta? Entonces, para que se vean ese pedazo. Y algo que me gustaría a mí reforzar, también como experiencia y como anécdota, es que en las últimas 2 semanas, y acá muchas de las personas trabajan en Fuse, ¿cierto? Por eso tengo también la camiseta hoy para contarles un poco. En 2 semanas hemos hecho una migración, hemos hecho una aplicación bestial en muy poco tiempo, o sea, gigante, con personas que de pronto no sabían WeWeb, ¿cierto? Yo creo que nadie sabía WeWeb y yo tampoco, yo también estaba dentro de eso, y en muy poco tiempo logramos tomar esa curva de aprendizaje, aprender y crear muy rápidamente. Entonces vuelvo a reiterar la oportunidad que hay, porque pues es una herramienta que todos ustedes pueden acceder, y si una empresa como estas puede usarla para este tipo de cosas, ustedes van a poder encontrar muchísimo valor en ella. Entonces, después de crear esta aplicación tan grande, nosotros vemos que el performance sigue siendo muy bueno, es muy rápida. Entonces, con eso les quiero validar a ustedes de experiencia que sigue siendo sigue siendo una herramienta brutal. He usado varias y simplemente les quiero reiterar, y también reiterarles rápidamente a ustedes y a los que nos estén viendo que justamente en el plan de crecimiento de la empresa hay mucha necesidad para desarrolladores de WeWeb. Y es más, acá a varias personas ya les he dicho de manera individual, les he preguntado si conocen más gente o si ustedes quieren ingresar. Entonces sigo dejando esto ahí para los que tienen como meta aprender y quieren ver otras oportunidades, tener otras oportunidades. Pues esto que vamos a ver hoy no es solamente informativo, sino que en realidad puede ser una oportunidad para el que lo quiera, ¿cierto? Después de eso, vamos a WeWeb. El pasado vimos elementos, entonces hoy no voy a hablar mucho como de los elementos. En realidad, aquí tengo lo que hicimos en el taller pasado, que es una aplicación de to-dos. En esta en realidad voy a empezar desde cero, voy a crear esto. Eso es un menú, entonces vamos a intentar darle forma a todo esto y vamos a hablarlo en el transcurso. Bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos principalmente en estilos y en temas de performance. Entonces, empecemos. Como les dije la otra vez, lo que yo necesito hacer en WeWeb siempre empieza con una sección, esto que se llama section. No puedo poner nada hasta que no ponga secciones. Las secciones son importantes, ¿por qué motivo? Son importantes porque yo puedo, cuando voy a navegar de una página a otra, yo puedo decirle a la navegación en qué sección me tire, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una página muy larga y yo quiero poner enlaces para que no empiece arriba, sino que me mande a la mitad o que me mande abajo, eso lo puedo hacer a través de secciones. 1, 2, las secciones tienen algo que ahorita lo vamos a ver en performance, y es que tienen esto que se llama multi-page sections, otra vez secciones. Y esto tiene un plus gigante en performance y en la escalabilidad de la aplicación. Pero entonces ahorita llegamos a eso. Pero entonces para que vamos pensando, el primer paso es una sección. Ahora, esto está en móvil, aquí estoy web, entonces aquí obviamente les voy mostrando. Yo puedo mover esto a tablet, creo que para los que ya han desarrollado diferentes herramientas low code, esto ya es bastante estandarizado. Y acá puedo como cuadrar un poco según los píxeles de ancho, píxeles de alto, qué dimensiones quiero utilizar para que tenga un poco más de sentido. Entonces, bueno, vamos a arrancar intentando organizar. Entonces, ¿qué hago yo? Y aquí también voy a mirar. Yo siempre intento crear el layout de la página, ¿cierto? ¿Cómo veo yo esto, ¿cierto? Y acá, a mi entender, yo diría, esto tiene un header, ¿cierto? Que es este pedazo de acá.
que debería ser para mí una sección, porque posiblemente estén en varias páginas, ¿cierto? Y tenemos acá una lista. Entonces vamos con eso. Voy a crear el header. Otra cosa que para mí es muy importante siempre, y eso lo dije la otra vez, los nombres. A los que ya han trabajado y han tenido proyectos que se mantienen en el tiempo, uno sabe que uno deja, si uno no pone nombres, uno deja eso 3 días y después uno vuelve y es como, ¿qué es esto? ¿Quién hizo esto? Ah, fui yo. Qué mal. Entonces después de eso vamos con el tema de, tenemos nuestro header, voy a ir rápido a decir, listo, digamos que esto tiene un height fix, voy con 400 píxeles, no mucho, 200, mucho, 150, igual acá, se supone que Figma nos dice, ¿cierto? 120. Color, lo mismo, Figma nos dice, en RGB, puede ser. Yes. Entonces acá empezamos con algo que me parece que Nat nos puede también eh, decir, porque ya estaba muy metida en todo el tema tema de los colores, y es crear colores que se puedan usar en toda la. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo quiero ponerle un color, un background color a esto, yo puedo acá coger y crear mi color, ¿no? Entonces, por ejemplo, main blue puede ser un nombre, el azul principal. Importante, me parece que siempre tener eh, main colors, siempre tener folders también, ayuda mucho. Entonces acá yo les voy mostrando todo eso y ya aquí yo puedo ponerle el color sin esto de background, sin esta cosa, y ya me va a dar el azul exacto que tenemos en, en el Figma. Yo le doy esto y entonces yo no es como, bueno, listo, pum, vamos avanzando. Segundo, vamos mirando el tema de los contenedores. Entonces acá lo mismo, para los que han desarrollado con Flexbox, uno empieza a ver cuáles son las columnas y cuáles son los rows, ¿cierto? Para mí acá tenemos un row general con 2 columnas. Esto es una columna, esto es otra columna. Y bueno, entonces acá esa sería la manera en que yo empezaría. Entonces tenemos una que es un row que va a ser así, horizontal. Voy acá y voy a coger esto y le voy a decir, listo, vamos con el ancho total. Vamos acá, le voy a decir row. Y acá adentro vamos a tener 2 columnas. Y acá entonces vamos con el 80. Y acá vamos con el 20. Entonces acá, bueno, y vamos entonces aquí a poner los títulos. Entonces acá creo que vamos a empezar una de las cosas que son, aquí no era, que son muy importantes y es vamos a empezar a utilizar clases. ¿Por qué? Porque por lo general cuando manejamos este tipo de títulos van a ser los mismos en muchas pantallas. Entonces yo no quiero que en cada pantalla que yo cree tenga que repetir los estilos acá. Vamos a ver cómo funciona el sistema de clases, el sistema de estilos de clases en WeWork, ¿cierto? Entonces, algo que yo voy a hacer acá es coger, yo creo mi clase y le doy crear clase. Entonces yo acá le puedo decir title y listo. Entonces esta va a ser, ahí ya tengo mi clase aplicada. Cuando yo creo acá las clases, yo entonces empiezo a modificar los temas. Lo primero es que no puede ser oscuro, tiene que ser blanco. Obviamente aquí lo pongo blanco, pero me puedo venir acá, mirar si sí es exactamente blanco, no es. Puedo copiarlo acá. Lo mismo acá, yo puedo entrar y poner el tema main white, main colors. Y es este blanco, sí es este blanco. Entonces así ya nos vamos exactamente con lo que el diseñador nos pasó, sin tener que adivinar si es blanco blanco o no. Yo siempre me paro en Figma. Con toda esta información que tengo acá puedo crear la copia exacta que quiere el diseñador. Dentro de esas, pues entonces ya mirar acá, eso tiene 24 píxeles. Entonces me voy para acá, eso tiene 26, 24 píxeles. Restaurantes, entonces acá ya tengo, entonces bueno, le pusimos el tamaño, le colocamos el color que es, corrimos acá el espacio, entonces listo, acá tenemos algo que es bien interesante y es, bueno, aquí ya tenemos el GD, ya tenemos cosas y lo pusimos acá.
Cuando yo me meto acá, yo tengo que meterme aquí a este lapicito y él me va a mostrar todas las propiedades que yo edité que van a quedar guardadas dentro de esta clase. Entonces me está diciendo, en desktop, por eso aquí ven, y esto se los explico, él me está diciendo que en desktop, en escritorio, el tamaño de la letra es de 16 de esta clase, porque él maneja diferentes propiedades, diferentes valores para las propiedades dependiendo si es desktop, tablet o móvil, ¿cierto? Entonces eso es importante. Entonces él me dice, esta clase cuando esté aplicada a este componente va a tener 16 píxeles en desktop y 24 en móvil, la misma clase, ¿no? Y el otro me está diciendo que el color que se está usando es este color. Este color, ¿por qué dice eso tan raro que se llama var? Porque si han usado CSS, CSS tiene la opción de poder usar variables. En el caso de nosotros, como estamos definiendo las variables para que podamos usarlas en toda la aplicación, él nos está diciendo, el color que está acá es una variable con este ID y aquí es donde demuestra que tiene este color. Y bueno, yo le doy guardar, ya me genera eso. Entonces miremos, no sé, algo rápidamente. Si yo cojo cualquier otro texto acá, me sale como el anterior. Pero si yo cojo acá y le aplico la clase que yo le acabo de aplicar, ya vemos que ya me imita todos los cambios que hice. Entonces no tengo que volver a definir eso, porque es que si no nos queda la aplicación, eso se ve mucho. La aplicación queda como inconsistente y parece como payasito, ¿cierto? Porque tiene un header de un tamaño, uno usó un blanco blanco, el otro usó un blanco gris, el otro usó un padding diferente. Entonces, de verdad que cuando tenemos mucha gente trabajando, como en la empresa, si cada quien aplica su propia lógica y su propia interpretación, termina uno con algo muy poco consistente. Mientras que si nosotros ya dejamos una librería de clases, que es lo que hemos trabajado con Natalia, damos una librería de clases, yo como desarrollador no me tengo que poner a inventar. Si yo veo acá, al lado de esto, y eso es algo que nosotros hemos implementado, aquí al ladito me dice clase, header. Entonces, ¿yo qué digo? En vez de tener que meterme y ver todo esto, yo digo, no, listo, me voy, clase. Es más, puedo buscar para que no, header, la pongo y ya, no tengo que hacer nada más. Eso es obviamente una de las cosas a las cuales queremos llegar. Ahora, esta no es la misma, entonces aquí yo digo, bueno, aquí voy a cambiar, entonces en especial le quito esta, la borra. Entonces, ¿ves? Conoce nuestros restaurantes, conoce nuestros restaurantes. Y entonces esta volvemos a hacer como la misma, ¿cierto? Aquí ya, este es de 16 y el color es este por acá. Entonces, esto es de 16, creo que ya está en 16, no está en 16, y el color es otro diferente. Entonces miren que aquí vamos dándole la misma forma con nuestros restaurantes. Tiene los 16. Obviamente esto tiene otro font. Algo muy interesante que podemos ver desde acá es que los fonts, las fuentes, yo tengo acá la opción de utilizar unas fuentes con las que ya viene WeWeb. Las fuentes con las que viene WeWeb son muy pocas, 3, pero yo puedo venirme aquí donde dice Manage Fonts y yo puedo agregar un font. Tengo dos opciones. Una, si ya viene de Google Fonts, yo acá puedo buscarlas desde acá, puedo hacerles preview. Miremos si esta está por casualidad, DM Sans. Y si está, y yo puedo seleccionarla, puedo escoger todas las variantes, tiene un UI muy sencillo y ya con esto yo puedo, ¿is this font the default one for the default system? Sí, es el font por defecto, no es que el diseñador nos haya hecho una broma, no. Entonces si es por defecto y me va a importar todas para que venga desde la más thin hasta esta. Entonces yo aquí ya guardo y ya tengo, mira que ya me la puso por defecto, ya tengo la fuente y eso debería ir en la clase también. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí ya me la puso porque dije que era la por defecto. Y entonces en esta ya editamos acá también lo que necesitábamos editar. Y obviamente aquí me falta poner la clase. Entonces el primero era header, digámosle a ese subheader, maybe. Si bien otra cosa que me gusta mucho de WeWeb es que puede conservar unos nombres muy legibles, no toca hacer como nombres de desarrollador como S minúscula, H mayúscula, pegado con guión bajo, es muy humanamente legible, me gusta bastante. Ya se está empezando a ver, ¿cierto? O sea, estamos creando esto, obviamente el objetivo aquí no es replicarlo, porque yo creo que ustedes bien saben que la mayoría lo pueden replicar y tampoco el tema es como, bueno, no vamos a ver lo que ya han visto, lo que ya conocen mucho. Acá hasta el momento quiero parar y mirar si tienen alguna duda de lo que se ha hecho. Hemos visto fuentes, hemos visto clases, y hemos visto las dimensiones que se usan en los diferentes tamaños. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que si yo me paso a este, no veo lo mismo, ¿cierto? Y en realidad ni siquiera tiene el color. ¿Por qué no tiene el color? Porque si yo me paro aquí en el header, yo cambié el color acá, y si yo veo esto,
él me dice que ese color que yo seteé, lo seteé en móvil. ¿Sí ven? Ahí está el celularcito ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy para acá, no tengo el color, porque lo seteé solamente en el móvil. Obviamente, les quiero mostrar otra cosa, porque aquí estamos empezando como mobile first, pero yo puedo llegar y yo puedo quitar esto y va a ser transparente. Ahora, si yo me vengo al de desktop y lo seteo desde acá, ahí está. Pero en el momento en el que yo me cambie para acá, sí está presente. ¿Por qué? Porque cuando lo tenía móvil y me pasé para desktop, no guardaba el color, pero cuando lo seteé en desktop y me pasé para móvil, sí guarda el color. Les voy a decir cuál es la razón, porque como les digo, esto de WeWeb está muy basado en todo el tema de CSS, de JavaScript, o sea, tiene unas bases muy de código y no inventaron tanto. ¿Qué quiere decir eso? En CSS hay algo que se llama breakpoints, el rango del media query, exacto. Entonces, en general, acá, por ejemplo, nos dan los píxeles. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo unos estilos que aplican para todo. Cuando yo tengo CSS, los que han trabajado con CSS, yo le pongo unos breakpoints donde le digo, por debajo de 900, aplícame todo eso. O yo le puedo poner rangos. Yo le digo, de 1000 a 800 van estos estilos y de 800 para abajo es. Entonces, claro, lo que hace WeWeb en ese caso para manejar eso es que tiene estas tres versiones. Desktop se le aplica todo. En el momento en el que yo llego, por ejemplo, acá a este que dice affects 991 and below, o sea, cuando la pantalla llega a 991 y más pequeña de ancho, se triggerean los de acá. Y cuando ya llega al de móvil que dice 767 y below, se aplican esos. Pero los de desktop, como no tienen ninguna regla, van genéricamente cubriendo todo. Pero a medida que yo lo modifico en los otros rangos, el rango más pequeño toma precedencia sobre el que no tiene rango o el rango anterior. ¿Listo? Entonces eso es un tema de CSS como para que también entiendan qué hay detrás de esto en código. Si lo quieren estudiar más, obviamente lo pueden ver. CSS breakpoints, pero esa es la razón por la cual se aplica eso. Entonces, obviamente, si ustedes están trabajando en una página que se va a utilizar, por ejemplo, nosotros en la empresa hoy en día trabajamos en la versión de desktop, pero también tiene versión móvil. Entonces tiene mucho sentido que nosotros arranquemos con la de desktop y después pasemos a hacer los ajustes para que también funcione en móvil, ¿cierto? No tiene mucho sentido que empecemos en móvil porque después cuando pasemos a desktop va a estar, o sea, no va a funcionar. Aquí podemos volver a esta pantalla. Acá, custom code. Si le quieren meter código y se tienen fe, hacen esto. Y aquí es donde yo no me acuerdo tampoco, ¿cierto? Entonces, si ese es breakpoint example, es lo que hacen todos los programadores. Pero con ChatGPT, véalo acá. Y este es, por ejemplo, el ejemplo que ya tú coges, pegas acá y él te está diciendo máximo 600, puede ser max, puede ser min o puede tener un rango de lo que yo conozco. Y acá adentro irían todos los estilos que quieras poner de background, bla, 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 lo que sea que quieran poner. Ahí iría adentro y respetaría es como una condición. Cuando la pantalla llegue a este tamaño, se empiezan a ejecutar esto. Sí puedes poner como custom breakpoints si los que están acá no son suficientes. Entonces vamos a hacer la parte de abajo y en la parte de abajo quiero mostrar algo que se llaman states, los estados. Porque acá abajo miramos clases, pero hay otra cosa que se llaman estados. Entonces ahora es como, bueno, ¿qué es un estado? ¿Para qué sirve el estado? Y todo eso. Vamos entonces a hacer la parte de abajo. Para hacer la parte de abajo necesito mi sección, como siempre. Y acá pongámosle, no sé, body, más bien menu content, para que sea más como de negocio. En el menu content, entonces vamos a intentar hacer rápidamente las tarjetas. ¿Cómo haría yo las tarjetas? Rápido. Creo un contenedor. Ese contenedor también le pongo un row. Control C, control V súper rápido para crear los contenedores. Puedo aplicarle estilos. Bueno, eso es algo muy interesante y es un tip que alguien en la empresa, no me acuerdo quién, nos dio a caer en cuenta. Y es que si yo quiero, como decía Diego, que si podía tener algo que de una vez me seteara el ancho completo. No, pero si yo cojo y pego varios de estos, yo puedo cogerlos a los tres al mismo tiempo y les puedo poner los estilos que yo quiera, ¿cierto? Entonces, bueno, este no creció porque este no creció. Pero bueno, ahí va. Entonces yo puedo setear esto y puedo poner los estilos que yo quiera. Entonces ya quedaron todos al 100. Todos podrían cambiar de color también. Por ejemplo, si quiero poner los grises, pero lo puedo hacer todos al tiempo, ¿no? Eso me parece también muy interesante. Pero acá
esto es un row, y este row yo lo voy a poner a que se repita. Listo. Entonces, 100%. La tarjeta, cambiémosle el color como para que ustedes vayan viendo qué es. Siempre me gusta también eso, lo voy a poner gris. Esta es mi tarjeta, en este momento no parece una tarjeta. Volvamos a lo que nos dijo el diseñador. ¿Qué nos dijo el diseñador de espacio acá? No nos dijo nada, ¿sí? Así, 16, no, pero aquí eso no lo sabe. Left 16. Entonces yo me meto acá al contenedor, le voy a poner el padding de 16 rápidamente. Me perdió. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, te da la opción de ponerle padding a todo, manejarlo por la parte horizontal o vertical, o simplemente escoger cada uno. Entonces yo voy a decir que aquí hay 16 y no sé si acá, bueno, aquí sí nos tocó adivinar cuánto le ven ahí, por ahí 20, más bien me voy por 20. Entonces, container. Y va a tener ese padding y las tarjetas entre ellas van a tener, entonces van a tener, vamos a hacer, primero voy a crear mi clase. Sí, ok, porque como puedo que use varias cards, voy a usar card, y yo quiero que este card ocupe el 100%. Vamos otra vez con eso. Y yo quiero que los cards tengan entre ellos una distancia, una margen en la parte de arriba, o puede ser arriba y abajo de 10 píxeles, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a dividirlas. Y pues, si yo no quiero hacer esto, entonces, bueno, tengo el card, que idealmente me sacaría imágenes ahorita. Vamos a mirar entonces cómo repetimos un card. No sé si eso ya lo vimos en el otro. Entonces pongamos acá menú. Creemos un archivo menú, un archivo que se llama menú. Esto va a ser tipo array, a los que les gusta el código. Y aquí puedo poner image. Esta tiene imagen. ¿Dónde me la saco? Necesito más bien una de food. Nada como Google. ¿Les dio hambre? Name, pizza. Mirémoslo con uno, a ver. Entonces ya tenemos, por lo menos ya tenemos data. Ya tenemos data acá en esta variable de menú. Entonces, ¿cómo empiezo a repetir yo esto? Me paro acá otra vez en el layout, me meto al container y le digo que este me va a repetir todos los rows. Acá, specific. Elements to repeat. Creo que eso lo vimos en el otro cuando estábamos haciendo los to-dos. Toma acá mucho tiempo. Simplemente le digo que me repita el menú item. Entonces aquí encontró uno, pero como la tarjeta no tiene nada, entonces pues no, no ha hecho nada. Ahora metámonos a la tarjeta y la tarjeta entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Vemos un row, dos rows por ahí, como para simplificarlo. Es dentro de la tarjeta, también va a ser vertical, sería horizontal. Y aquí tengo yo image container y tengo yo el text o info. Acá adentro puedo traerme la imagen. Miramos cómo nos queda eso rápidamente. Ah, sí, es que puse copy link address. Eso. Entonces, ¿qué le decimos a la imagen? También que sea del 100%. Y este está, aquí me quedo. Ya. Pues ahí ya tenemos la imagen del tamaño completo y aquí podemos empezar a poner el texto. Y bueno, aquí ya simplemente podemos poner el Pixaname y está. Algo muy sencillo, igual para no quedarme mucho tampoco en este tema de los colores. Y entonces le pongo un bordecito a esto, como para que no que quede bien. Algo así. Y si tuviera otras cards, pues ahí iría por allá pegado a eso. Y entonces acá se me iría repitiendo cada card. Y ahí más o menos empieza a verse como así, ¿cierto? Ahora esto también tenía padding, pero bueno. Entonces, la idea no es, como les digo, la idea no es hacerlo perfecto porque pues ya me entendieron. Ahora les quiero explicar el state.
Yo tengo mi card acá. Pongámosle un borde así para ver hasta dónde va el card. Aquí recuerden que podemos ver cómo vamos. Pongámosle un borde a esto para ver cómo va el card. Y aquí en el card, borders, border, escojamos el gris también. Tenemos card, ahí está, ahí se ve el bordecito. Entonces, miremos qué pasa con los estados. Los estados es eso que cuando yo necesito que la parte visual sea dinámica, yo le agrego un estado porque yo puedo controlar el estado con código. Entonces, hay estados sencillos, como el de hover. Hay estados sencillos como el de hover. Cuando yo pongo el estado de hover, yo le puedo poner una clase que aquí les voy a mostrar. Idealmente, bueno, antes de eso, voy a guardar los estados de la card hasta este momento en la clase. Entonces, la clase de card, esto fue todo lo que yo le moví y lo guardo. Esa es mi card, como yo la voy a tener, ¿cierto? Ahora yo le agrego un estado. Yo le agrego un estado que es el de hover. Cuando yo pase por encima del card, ahora yo puedo agregarle que el card crezca, que cambie, que se ponga de otro color, que el borde ya no sea gris, sino que sea azul, lo que yo necesite hacer de verdad en temas de estilos. Entonces él me dice, listo, cuando tengas el hover, cuando tengas hover, vas a empezar a editar. Yo digo, listo, perfecto, yo edito eso también con una clase. Parece que es más organizado, porque por ejemplo yo puedo poner acá card hover, creo la clase de card hover, y entonces en ese momento yo le llego y le digo que el color de card hover va a ser diferente en el borde. Entonces yo quiero que el borde acá, y este sí me lo voy a inventar, sea un azul que tengamos por ahí como más chillón. Entonces ahora, idealmente yo me vengo acá, le doy al cosito, y acá ya le digo que me cambió el color. Entonces ya Card Hover sabe que cuando yo le paso me cambia el color. Entonces ahí está gris y si yo paso, si alcanzan a ver ahí en el televisor, el borde cambió, ¿cierto? Y obviamente como para hacerlo más notorio, para que lo puedan ver bien, es que acá en el borde yo voy a poder decir, listo, que me lo ponga en 3, ¿cierto? Cuando esté, no está en hover. Cuando esté en hover, que me lo ponga en 3, ¿cierto? Entonces aquí yo ya vengo, lo mismo, guardo que cambió. Y si yo me vengo acá, ahí sí ya lo pueden ver mucho mejor, que ya tengo dinamismo en los estilos. Manejé primero un estilo normal y ahora le tengo dinamismo. Ahora, ese es el estado más sencillo, pero yo me puedo inventar el estado que yo quiera con la lógica que yo quiera. ¿Cómo? Yo le puedo decir a esto, hagamos que aquí no se me viene nada a la mente, pero yo le puedo poner aquí un estado, el my state, ¿cierto? Es mi estado. Y aquí dice condición, escribe la lógica que va a activar este estado. Entonces acá, por ejemplo, ya ustedes pueden tener la lógica que sea, o sea, si están mirando el estatus, por ejemplo, de un pedido, de una orden en un menú y quieren que los colores y los estilos cambien dependiendo de si el estado aprobado o declinado o si ya se envió o si no se envió. Cualquier cosa de esas ustedes van a poder poner acá la lógica. Y en el momento en que ustedes le den true, se va a activar el estado. Si cuando esté en false, ese estado no se va a activar. Entonces ustedes ponen acá cualquier cosa, ¿cierto? 1 es igual a 1. Eso da true. Ustedes ahí ponen su condición. Y en ese momento, este estado se activa, ¿cierto? Cuando ese estado se activa, ustedes ya van a poder poner las diferencias que ustedes quieran acá con ese estado. Otra cosa muy interesante es que ustedes pueden aplicarle a los hijos. Miren que card en realidad tiene dos hijos, ¿cierto? Image container y info container. Cuando yo le doy a aplicar a los hijos, yo puedo ir a este hijo y decirle al hijo que me cambie con el estado del padre, ¿cierto? Lo cual también es muy interesante. Yo vengo acá al state, está activo, y si yo me vengo aquí al hijo, yo puedo ver que aquí está card, que es el padre, my state, y yo le digo, cuando ese estado esté activo, ¿sí ven? Cuando ese estado esté activo, este contenedor hijo también puede moverse, puede cambiar de look, puede hacer muchas cosas que ustedes necesiten que haga, y es muy interesante porque tiene esa capacidad de que lo setean una sola vez y ya todos los hijos pueden acceder a ese mismo dinamismo. ¿Listo? Esos son los estados, clases, creo que son las cosas más potentes que tiene. Esto tiene unas cosas más que creo que es más potente todavía, que son las transiciones. Pueden rotar, pueden mover, pueden escalar, que son muy interesantes, ¿cierto? Acá, y tiene animaciones, ¿cierto? Tiene animaciones para que se mueva, para que aparezca lentamente. Entonces esto está para un módulo más avanzado del taller,
pero lo dejo ahí para que ustedes puedan, si quieren y les da curiosidad o tienen un proyecto en este momento que requiere animaciones, pues sepan que aquí lo van a poder hacer. Son animaciones muy nativas a los CSS. Entonces cualquier cosa que ustedes vean que se puede hacer en una página con código, seguramente lo van a poder hacer acá muy similar. Entonces no van a encontrar una limitación de cómo y qué tanto pueden animar los componentes. Lo van a poder hacer. Listo. Entonces ese estado acá no lo voy a utilizar porque para nada. Y así pueden gestionar los estados. ¿Qué pueden hacer como ya llevando esto a un nivel más top? Pueden tener varias clases en un solo componente, para que les quede claro. Entonces hay clases que, por ejemplo, pueden tener header, puede tener text, puede tener tres clases, un solo componente. Dos, pueden también crear subclases, ¿cierto? Entonces esa me parece que también es bien interesante. Entonces tienes imágenes, tienes archivos, puedes cargar archivos, puedes ya las fuentes, que es muy fácil hacerlo, por ejemplo, de Google, o si Google no tiene y necesitas agregar una como que el diseñador hizo, te pueden pasar una y subes desde el archivo y ya queda ahí cargada. Fuera de las fuentes, también vas a tener opción de iconos, también puedes agregar iconos, ¿cierto? Entonces también si tienes una librería de iconos específica para el proyecto, se puede hacer. Entonces vamos a pasar un poco más al tema de performance. Performance es un tema muy interesante por lo que yo les conté la historia en el pasado y es principalmente nosotros llegamos a esta herramienta fue por el performance, por el rendimiento y la velocidad de una plataforma. Entonces, cosas que pueden dañar como el camino ideal es tú crear toda una aplicación en Google, en Retool, en lo que sea y que cuando llegues a ese momento de mostrarla, la gente diga, no cumple con unas especificaciones de que sea más rápida de o que cargue antes de 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ya no hay mucho que hacer. Creo que esa es una de las frustraciones que uno puede sentir con el low code, que como la herramienta en realidad la ha creado otra empresa, otros desarrolladores, tú llegas hasta lo que la herramienta te permite y después de eso es muy difícil y ya quedas como súper maniatado a no poder hacer nada más, ¿cierto? Y eso es algo que nos pasó también, entonces ahí está como la anécdota. Entonces el performance es muy importante, el rendimiento es muy importante y es una de las cosas que más se ha estudiado porque ya veníamos de ese problema. Entonces acá les voy a contar como todo lo que se aprendió del performance y cómo esta herramienta les puede ayudar. Si de pronto alguna vez tienen algún problema con performance en cualquier herramienta que estén usando, pueden intentar replicar estos como principios que les voy a dar o dos, migrar a la herramienta. Entonces lo primero, vamos a tener dos páginas. Voy a coger esto y voy a duplicar la página. Entonces acá voy a agregar página, le digo que venga del menú, que me copie todo y esto le va a poner ya. Entonces aquí tenemos dos páginas en realidad igualitas. Acá va a poner lo mismo como para que sepa que navegamos. Idealmente en esta otra podemos tener también acá aplicado menú 2. Y acá vamos a poner la otra imagen. Me toca hacer deploy, entonces eso es algo que también podemos hablar un poquito. Yo tengo acá la oportunidad de ver la aplicación en el navegador. Idealmente aquí voy a poner como unos tabs para navegar de un lado a otro y que veamos cómo funciona esa navegación. Listo, ahora sí. Menú 2, menú y menú 2 ya están diferentes. Entonces, como les explicaba, tenemos acá el visualizador, podemos cambiar entre las páginas acá, y ver cómo vamos, todo bien. Pero cuando yo quiero empezar a ver interacción y también el tema de performance, yo necesito hacer el deploy. Lo chévere de esto es que no hay que configurar nada, yo simplemente le doy aquí publish y me permite, aquí le pongo como el commit, initial test y acá yo tengo esa capacidad lista. Cuando nosotros entramos a Weaver, no sé, los que entraron también a Weaver antes de pronto Ligia, se demoraba un montón en publicar, o sea, se demoraba un montón. Y hace poquito hicieron una actualización y hoy en día bajó, por ahí, 5 veces la velocidad, lo que se demoraba. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta del low-code también, es como que se nota ese progreso en la herramienta, ¿no? Y para los que han usado Google desde hace mucho tiempo, por ejemplo, ahí ya se publicó. Antes creo que se demoraba más del minuto, más de 2 minutos y uno se quedaba ahí en tiempo. Para los que han usado Google desde hace un tiempo, creo que ustedes han visto mucho crecimiento en la herramienta, mucho cambio, mucho crecimiento y eso es muy bacano porque uno sabe que hay mucho ahí donde crecer. Pues bueno, acá tenemos esto, se ve horrible. Ya. Entonces, ese es el tema de la carga. Una cosa que es muy buena, que a mí me gusta mucho de esto, es esta velocidad, ¿cierto? Esto cuando tú cargas la página
es casi instantáneo la velocidad en la que carga. Nosotros veníamos de otra herramienta que no hacía eso. Podías recargar y por mínima que fuera la página, se demoraba en renderizar. Eso creo que lo expliqué en una de las otras, en el inicial de por qué sucedía eso, pero acá ya estamos viendo que es muy rápido. Ahora, intentemos ver la navegación entre. Es que yo, como esta aplicación es tan sencilla, yo creo que no vamos a medir mucho el tema del performance. Aquí sí me toca más bien es como mostrarles y explicarles cuál es la teoría. Pero intentemos ponerle a esto unos temas acá de navegación. Entonces, en el header voy a poner el row y en el row de abajo voy a poner a esto navigation. Y en navigation, pongámosle esto y pongámosle acá simplemente menú 1 y en el otro menú 2. Y ahí nos vamos a ir navegando entre entre las apps. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, aquí es un buen uso del status. Entonces, por ejemplo, yo quiero que, por ejemplo, cuando esta esté activa, le voy a poner un estado rojo. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a decir agregar state y a ese state le voy a poner active page. O sea, cuando esté activo el menú 1, quiero que me la muestre roja para que se vea algo diferente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haría yo esa lógica con el estado acá? Me parece interesante. Yo aquí cojo esto y le doy en pages, current page, y estoy en menú 2. Entonces, no, sería la de abajo. Y yo le doy acá, active page. Y yo le digo que cuando la página actual sea menú 2, que ahí está en true, se ponga rojo. Voy a venir acá y le voy a cambiar el color a esto, color rojo. Y con la otra también le voy a hacer algo similar, pero en menú 1. Entonces yo le digo acá que active page se active cuando esto sea igual a, la otra se llama solo menú. Entonces aquí están false, entonces ahí vemos que no está. Y obviamente como esto no está conectado, me toca ir y copiarlo en el otro lado. Ustedes van a decir ahí como, o sea, si es el header, es el mismo, toca copiarlo de un lado a otro. Ahorita lo vemos. Ahorita vemos por qué y cómo hacemos que eso no suceda. Ahí tengo mi navegación. Y esto debería tener por acá el status de active page. Y es true, pero a este no le puse el cambio de color. Vamos a mirar qué pasa con eso, pero obviamente aquí me toca ponerle la funcionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para navegar? Hay dos maneras interesantes de navegar acá. Uno, con los workflows. Entonces yo aquí puedo decir que cuando yo le dé clic a esto, pon clic y puedo usar la acción de navigate, creo que es por ahí. Acá. Navigate to. Y simplemente le digo, esta era clicada, ¿a qué? A menú 1. Entonces acá le digo que me mande para la página menú, ¿cierto? Y esa es una navegación. Pero si yo digo, no, qué boleta, qué pereza crear ese workflow, qué pereza crear todo eso, yo puedo venir acá y decirle algo más sencillo. Y es link, y puedo decirle a una página, y le puedo decir a cuál. Me mande para menú, todo bien, tranquilos, que cargue, ¿sí? ¿Qué color quiero que cargue? Vámonos con un rojo para que se vea. Y todo bien. Y este otro también le puedo decir que me diga así, voy para una página, voy para menú 2, que puede abrirlo en otra página, puede pasar queries, puede hacer lo que quiera y todo bien, ¿cierto? Y me toca volver acá y replicar todo eso. Entonces, no, pues que eso no está tan chévere, porque me toca ir y crear algún lado, al otro lado, y no está tan bacán. Ahorita vemos cómo solucionamos eso. Tiene solución. Pero lo estoy haciendo manual para que vean que puede ser tedioso si lo hacemos mal. Listo. Entonces, se supone que si yo le doy clic acá, me navega y paso de menú 1 a menú 2 y está navegando. Obviamente yo quisiera ver eso más en acá. Entonces voy a volver a publicar, igual está rápido. Y publico. Es algo muy interesante que ahorita les muestro del deploy.
que también les dije que me parecía muy bueno de esa herramienta. Y es que una de las opciones que ustedes ven ahí es, uno, exportar a GitHub. O sea que yo puedo, cuando yo publique mi aplicación, se va para GitHub. Eso es muy importante. Y es más, hoy en día hablando en temas de la empresa, muchos clientes necesitan que esté el GitHub, ¿cierto? Dos, el tema de descargar. Entonces, por ejemplo, mira, yo le doy aquí Publish. Puedo descargar el source code. El source code de esto es como si ustedes descargan eso y ven y pueden editar una aplicación en React, una aplicación en Vue, una aplicación en Angular. Eso es muy poderoso porque en el momento en el que ustedes se sientan limitados y quieran salir, pero ya tengan una base muy grande y digan, no, salimos de acá y empezamos nosotros a desarrollarla en React o en Vue o en Angular, van a poder hacer algo así. Entonces, eso también es algo muy interesante de ver de las plataformas low code. Si la plataforma low code me va a permitir a mí expandir más allá de la herramienta, si en algún momento se queda corta la herramienta. Entonces, eso es otra de las cosas cuando ustedes estén tomando decisiones para proyectos, que evalúen si en algún momento creen que necesiten algo así y si llegan a necesitarlo, que tengan presente si su herramienta que escogieron les va a permitir eso o si por el contrario siempre los va a amarrar a una herramienta en particular. Y mientras yo hablaba de todo eso, ya se deployó. Entonces acá, y si no sé si alcanzaron a ver acá arriba que se pone rojito cuando está navegando. Hay algo que es muy interesante que aquí no se logra ver, pero esta barra de arriba tiene algo, esto de abajo, o sea, primero, la navegación entre las páginas es extremadamente rápida, o sea, es muy rápida. Y lo segundo es que no se alcanza a ver porque el procesador es muy rápido, la aplicación es muy chiquita y todo eso, pero la parte, este componente de arriba se está renderizando cada vez que yo navego de un lado a otro. ¿Por qué? Porque es un componente diferente. Se supone que esta aplicación de WeWeb crea aplicaciones que son single page apps. Las aplicaciones single page es que es una sola página de JavaScript o de HTML que carga JavaScript dinámico adentro de sí. Por lo general son mucho más rápidas porque no tienen que volver al servidor ni nada de eso, sino que todo sucede ahí en el frontend, en el computador de la persona. Obviamente el de abajo, por lo que es una imagen, sí vemos que parpadea, ¿no? Parpadea, si ustedes alcanzan a ver que hace el cambio, parpadea. Y en teoría, el de arriba también está parpadeando, solo que como es tan básico, no se ve, pero parpadea. Y cuando uno tiene una aplicación muy grande, uno ve que parpadea. Entonces ahora sí miremos el problema que teníamos antes. ¿Cómo podemos hacer esto diferente? Y aquí es donde empezamos a ver el tema de los link sections que les quería mostrar acá. Estos temas de los multi-page sections. Si yo estoy en menú 2, yo quiero que ese header sea compartido entre todas mis páginas. Menú 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo tener 20 menús, pero yo quiero que el header sea igual. ¿Por qué? Porque no tiene por qué volver a renderizarse por performance. Y dos, yo no quiero estar editando como ustedes vieron ahorita. Edité en una página, me llevo los cambios a la otra y después a la otra y después a la otra. Eso no tiene como, cierto, eso no debería ser. Entonces yo puedo coger esto y borrarlo. Y bueno, perdí mi header. Pero si yo me vengo aquí donde dice multi-page sections, yo me puedo ver aquí todas las páginas que tengo. Tengo el home, el menú 1 y el menú 2. En el menú 2, aquí veo las secciones. Como acaba de borrar el header, la página menú 2 solo tiene una sección que se llama menú content. Esa sí es variable porque cada menú tiene un menú diferente, pero el header es estático. Entonces lo que yo cojo es, yo cojo esto y pongo esto. Y aquí me va a hacer esta pregunta. Y es que te da dos opciones. Cuando tú copias una sección de otra página, te permite o crear una copia o crear una instancia. Eso es clave para entender el performance en WeWeb porque son dos cosas muy diferentes. Cuando tú creas una copia, tienes funcionalidad y lo visual se te copió, pero los cambios que son dos cosas totalmente aparte. Si yo modifico una, la otra no se me cambia. Si yo modifico esta no se me cambia y así. Pero en el momento en el que yo creo una instancia, lo que está diciendo y cambia, aquí ya ustedes ven cuáles son individuales y cuáles son instancias. Y aquí ya cambia azulito. En ese momento, lo que está diciendo WeWeb es una sola renderizada y en el momento en el que se renderice, todas las páginas que lo usen no van a cambiar. Entonces en la página prácticamente tienes esta sección que se queda quieta y lo de abajo es solamente lo de abajo lo que cambia. Entonces esa es una de las ventajas muy grandes. Entonces ustedes se imaginan el típico dashboard, para los me imagino que todos han creado dashboards, que tiene un menú a la izquierda y de pronto una barra arriba, donde el menú de la izquierda y la barra de arriba son constantes y el cuadrito de acá, donde está toda la data, es la que cambia. Entonces eso sirve mucho porque entonces el menú de la izquierda de la parte de arriba va a ser uno solo para toda la aplicación y lo único que va a variar es ese cuadro de abajo. Como les digo, para aplicaciones grandes eso empieza a generar un impacto grande porque te cambia solo un pedazo y el resto se queda quieto. Entonces, solo con eso ya hay una ventaja grande en temas de performance. Entonces aquí
Aquí ya podemos ver, como les digo, no creo que se vea mucho porque pues es muy rápida, está muy chiquita, pero eso es una de las cosas que me parece que son claves en el tema de cómo visualizar esto. Yo puedo llegar a esta como, y yo puedo cambiar el color. Entonces, si vengamos acá y yo voy a buscar el color, se me perdió. Y yo ya entonces voy a decir que esto es el rojo de siempre. Ah, listo. Entonces por acá ya tenemos este cambio. Entonces yo estoy aquí en menú 2 y cambié. Y eso pasa cuando uno no tiene mucho de eso y yo cambio algo y otro compañero estaba trabajando en otra pantalla, me le tiré cosas que pasan, ¿no? No estoy diciendo que haya pasado, pasa. Pero entonces, por ejemplo, eso es muy interesante porque entonces ya el cambio que yo haga en una página se me va a ver reflejado en toda la aplicación porque es un solo componente instanciado en varias páginas. Vámonos de acá, volvemos al azulito, estoy, ¿cierto? Sí, estoy. Y ya acá, como les digo, no se va a ver ninguna diferencia por la velocidad, pero ya este componente de arriba no debería parpadear. Si fuese muy grande, pues verían un cambio, pero aquí no parpadea. Eso es uno. ¿Cómo empezar a hacer una app performante? En vez de duplicar y duplicar, todas las secciones que yo vea que se reutilizan, las voy a poner en esta zona donde dice multi-page link sections, multi-page sections, para yo decir, listo, tengo mi header y tengo otras cosas que se pueden repetir. Un ejemplo claro, si nos vamos al diseño, es que si yo le voy a poner esto y todas tienen esto, como ya vemos que lo tiene, para mí esta parte de abajo sería otro claro sección de estas, ¿cierto? Entonces ya empiezo a decir, listo, esta es una que se queda, esta es una que se queda y lo de la mitad es lo que va cambiando. Entonces ahí ya tendría dos de estas y sería mucho más rápido. Segunda cosa que es muy poderosa de esta herramienta es lo siguiente. Cuando y aquí les voy a mostrar, yo tengo esta sección, este container de acá, y yo voy a crear una variable que se llama show content. Y esa variable show content, le voy a decir, es un booleano, empieza en false, o sea, mostrar contenido falso. Y yo acá me va a venir acá al contenedor y me va a venir a algo que se llama conditional rendering. Conditional rendering es una de las cosas que más me gustó de WeWeb, entendiendo temas de performance, y es que muchas de las otras plataformas, cuando esconden algo, solo lo esconden, pero sigue ahí. O sea, no se ve, pero está ahí. El código está ahí, el HTML está ahí, el CSS está ahí. Entonces, a pesar de todo, no mejora el performance porque es solamente visualmente que lo esconde. Mientras que este conditional rendering no renderiza, no muestra para nada lo que tú escondas. Entonces, cuando yo le doy aquí en conditional rendering, yo le voy a decir, muéstreme esto solamente cuando el show content sea true. Entonces lo primero que hizo fue pues obviamente esconderlo. Ahí está. Entonces acá uno ya empieza a jugar. Si ustedes ven aquí a este lado sale un ojo tachado, quiere decir está escondido. Entonces yo quiero que una vez que se renderice, y aquí lo vamos a mostrar, cada componente, cada elemento en WeWeb tiene unos eventos. Yo aquí quiero decir, este que me dice onMounted es cuando ya se monta un elemento, cuando ya se crea en la página un elemento. Y yo le estoy diciendo, yo se lo estoy poniendo a este menu content, a esta sección, el evento. Entonces yo quiero que cuando yo le digo onMount, show content, cuando ya él me renderiza una primera parte, entonces aquí imagínense ustedes que es una página súper larga. Y yo quiero decirle que cuando me renderice la primera sección, en ese momento empieza a renderizarme la de abajo, empieza a cargarme la de abajo. Entonces algo que yo le digo a eso es, listo, cuando se monte, coja la variable que yo puse show content, pásela true. Entonces en ese momento, si ahorita hacemos el deploy, pero no lo voy a dejar así. Le voy a agregar un delay de 2 segundos como para que ustedes vean cómo en realidad está haciendo. 2 segundos. Y vamos a deployar. Entonces eso que tenga esa opción me pareció muy ganador y muy diferente a otras cosas porque sí te permite a ti controlar cómo se muestran las cosas y la velocidad a la que le des jugar con ese tipo de cosas me parece que es muy brutal. Porque yo siempre digo, no es la velocidad absoluta, sino lo que el usuario percibe, porque a la final estamos trabajando, el usuario es un humano y el usuario trabaja con una percepción y eso es lo que nosotros tenemos que optimizar. Entonces, bueno, ahí está eso, esperemos a que se nos deploye y mostramos cómo cargaría ese pedazo. Y ya lo último que veríamos es un tema de colecciones, que también es muy interesante. Listo, se publicó. Bien, ahí ya cargó. Entonces, si yo me voy al menú 2, 1, 2, ahí va a pasar 2 segundos, me muestra. Entonces,
eso es lo que hace el conditional rendering. 1, 2 y me muestra, ¿cierto? Como le pusimos ese delay de 2 segundos para que ustedes vean, eso es exactamente lo que hace el conditional rendering. Entonces, como les digo, eso funciona muy bien cuando tienen una página muy grande. Ustedes escogen qué está por encima, qué está por debajo y cómo hacen para cargue solamente pequeños pedazos de la página. Entonces ese es el conditional rendering, es muy poderoso. Tiene unos temas que creo que han vuelto locos al equipo, a Riz y a Natalia, y es que cuando cuando esto está escondido, no lo puedo editar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esto está aquí escondido, yo no le puedo agregar contenedores o nada, ¿cierto? Se supone que esto acá no me deja. ¿Sí ven? Yo quiero agregarle algo al container y solo me deja ponerlo arriba o abajo, pero no adentro del card, ¿cierto? Mira, no me deja ponerlo en ningún lugar de este. Entonces uno puede decir como, no funciona. Pero lo que les quiero decir es como WeWeb lo que hace es no traerlo en absoluto y por eso es que el performance mejora. Hasta que ustedes ya le dicen que true, ahí ya pueden editarlo. Y ahí es que uno se da cuenta que de verdad no existe, porque uno ni siquiera lo puede editar, porque no existe. Y ya lo último es el tema de cómo traer data del servidor, que también es otro tema que es muy importante para eso. Entonces, primero, hablando un poquito de variables. Ustedes tienen data, ¿cierto? Ya tienen un backend en Sano, en Google, en Firebase, en Fuse, donde sea que tengan su backend, ya lo tienen, ¿cierto? Y están trayendo datos. Entonces, la otra vez vimos y creamos estas colecciones que están por acá. Esta colección me está trayendo a mí datos de un backend. Es un REST API, pero tiene unas cosas que son buenas. Una, tiene la oportunidad de que cuando ustedes digan, no, esta colección me sirve para toda la aplicación, le pueden dar esto, y es que apenas cargue la aplicación, se trae la data, sin que la tengan que llamar de ningún lugar. Y lo segundo es esto que se llama Preserve on Navigation. Eso de Preserve on Navigation es muy bueno porque cada vez cuando ustedes vayan de una página a otra, esos datos van a persistir, o sea, van a estar ahí. Si yo me voy de menú a menú 2, estos datos van a seguir ahí, porque yo le dije que me los preserve entre las navegaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace uno muchas veces? Estoy en una página y me voy a otra, cargo los datos. Después me devuelvo a la otra, cargo los datos. Después me vuelvo a la otra, cargo los datos. Y obviamente en velocidad eso tiene un costo, ¿cierto? Un golpe. Con esto no. Con esto yo le digo, hey, esta es una data que yo la quiero en toda la aplicación, no me la vuelva a traer, sino que presérveme eso en la navegación y ya cada vez que yo voy por todo lado, ahí tengo mi data. Eso es con las colecciones, pero también existe el tema de lo mismo. Si yo creo este menú acá y yo lo modifiqué, por ejemplo, por cualquier motivo, tengo la pizza y yo le agregué otro ítem y me fui para menú 2 y volví en una aplicación, si yo no le doy Preserve on Navigation a esta variable, cojo yo, le agrego otro ítem, o sea, pizza y hamburguesa, le agregué hamburguesa, me voy para el otro menú y vuelvo, está solo pizza, porque no le dije que me preservara eso en la navegación. Entonces yo le digo que me la preserve en la navegación, yo cojo, tengo pizza, agrego hamburguesa, me voy a menú 2, vuelvo a menú 1, está pizza y está hamburguesa, ¿cierto? Entonces me preserva la data que yo agregué ahí entre las navegaciones que yo haga. Obviamente ustedes tienen que ser muy estratégicos porque yo digo, no, al revés. Por ejemplo, nosotros tenemos datos que se deberían guardar en una página y si me voy, se deberían perder los cambios porque yo no puedo tener esos datos ahí para que después se guarden sin querer. Entonces, en ese caso yo digo, no, eso no me sirve. Yo prefiero que cuando yo me vaya para otra página se borren y los tenga que volver a hacer y no que los guarde ahí. O hay otros datos que yo digo, no, estos sí los quiero guardar por si se va a la página y vuelve, los tenga ahí todavía. Entonces, eso también es un tema que mejora mucho el performance. Porque si ustedes cada ratico que están navegando están llamando a una API o están volviendo a calcular datos, pues no tiene mucho sentido porque le están haciendo acciones que consumen recursos, que consumen todo eso. Mientras que con esto pueden preservar la información y no tener que volver a calcular. ¿Listo? Y ya la última, y ya estamos casi que a tiempo, la última es cuando yo tengo un workflow, por ejemplo, yo tengo acá algo que es bacano y es los workflows de la página. Los workflows de la página funcionan, por ejemplo, on page load, on app load, on scroll, todo eso, pero digamos cuando carga la página. ¿Qué hace uno normalmente cuando va a traer datos? Cuando carga la página, manda un llamado llamas a una colección o llamas a una API request. Hay algo que mejora muchísimo la velocidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, fetch collection es llamar a una colección y yo tengo esto y después tengo otra, digamos que yo tengo primero me traigo los clientes, después me traigo las órdenes y después me traigo, no sé, el menú otra vez. 3 llamados diferentes. Yo puedo hacerlo así y entonces traigo una, después sigue la otra y después la otra. ¿Qué pasa con esto?
esto es secuencial. Entonces, hago el primer llamado, espero, si el servidor o el backend estaba lento, se demoró 1 segundo, 2 segundos, ahí esperó, después hace el siguiente, después hace el siguiente, después hace el siguiente, y entonces se demora la suma de este, la suma de este y la suma de este, 3, 4 segundos. Pero hay otro paso que se llama Fetch Collections in Parallel, llamar colecciones en paralelo. Eso es muy bueno porque entonces tienes 3 llamados de esos, los mandas todos de una vez. Digamos que el más lento se demoró 1 segundo. ¿Cuánto es lo máximo que se demora eso? 1 segundo. Y no la suma de todos. Entonces, eso es muy interesante para tenerlo presente y no coger y hacer estas cosas de acá. Uno debería usar ese by default, a menos que el segundo llamado dependa del primero. Por ejemplo, si yo me voy a traer las órdenes de los usuarios, yo necesito primero los usuarios para saber qué órdenes me traigo. Un ejemplo sería ese. Yo ahí sí digo, no, necesito los IDs de los usuarios para decir, con esos IDs tráigame estas órdenes. Pero si yo tengo un montón de cosas que no dependen entre ellas, pues las traigo todas de una. Ese sería el criterio. Y lo otro es que a veces no tenemos esto en colecciones, sino que, por ejemplo, eh, tenemos los REST APIs, ¿cierto? Y tengo un REST API, tengo otro. Entonces uno dice, bueno, pero si lo tengo así, entonces no lo puedo hacer en paralelo. Y yo les digo, sí, sí puede. ¿Cómo se hace? No lo pongo acá, sino, obviamente, pues si este depende de este, lo tengo que hacer así, porque necesito esperar los datos de este para poder traerme esto. Pero si no dependen uno del otro, yo borro este de acá, me salgo, me creo otro workflow y no, y lo pongo acá. Eh, entonces, en este caso tengo 2 workflows, pero cuando la página cargue, los disparan al mismo tiempo. Y entonces los llamados van a salir en paralelo. Estos dos salen en paralelo. Entonces no se bloquean. Otra cosa que también es importante es que en la colección, o sea, acá, tú me estás preguntando por este de acá, ¿cierto? Este va a cargar en cualquier página. O sea, tienes 20 páginas, en cualquiera que llegues, carga esto. El run on page load dice, en el menú 2 voy a cargar esto de acá. Entonces esa es otra de las cosas. El otro, si necesitas que esté en toda la app, es un buen candidato. Pero si tú dices, no, esto es de esta página, pues lo tiras más bien por el page load. Y hay una diferencia también interesante acá entre on page load y on app load. Upload es cuando carga la aplicación y esa solamente pasa una vez, lo mismo, que es cuando yo llego a la app por primera vez, ahí se triggerea esto, on upload, pero si me voy para otra página, no se vuelve a triggerear. Eso es muy similar al de la colección. En cambio, el que dice on page load pasa cada vez que yo navego entre la página, ¿cierto? Esa sí pasa cada vez que yo navego. Y hay unas que dice before fetching collections. Hay unos eventos que suceden incluso antes de que se setapen las colecciones. ¿Para qué funciona eso? Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra aplicación una URL que nosotros tenemos que configurar de acuerdo a si es sandbox o producción, ¿cierto? Entonces yo tengo que configurar eso antes de que me mande los llamados al backend, porque con esa URL es que manda los llamados al backend. Exacto. Entonces, por ejemplo, estos que están arriba que dice Before Fetching Collections es como lo primerito que se llama. Yo necesito que eso corra primero, se tape la URL y ya después siguen todos los otros workflows. En el próximo taller vamos a ver lo que para mí es más interesante, que son los componentes custom, los componentes tal. Y ahí vas a ver que tú puedes hacer esto mismo con un componente custom. Y tú le pasas propiedades. Las propiedades que le pases van a ser dinámicas por página. O sea, el componente como tal es el mismo, está quieto. Entonces, si el título cambia, porque tienes un título diferente por cada una de las páginas, tú puedes hacer que la data que tiene el componente sea dinámica, pero el componente en sí sea estático, que sería como el tema acá. Entonces, tienes el componente estático, pero cambias de página a página y la data que tiene el componente sí puede ser dinámica. Y eso hace que tengas performance, pero dinamismo en que muestre cosas diferentes. Porque obviamente si, por ejemplo, si estás en la página de acerca de nosotros y te vas al home, pues tú quieres que el título diga home y el otro diga acerca de nosotros. No, entonces tiene que ser un poco dinámico. Lo que pase adentro de eso es dinámico, pero el componente como tal es estático. ¿Cómo me imagino yo que quieras hacer que cambie el color? Uso un estado, uso un custom state, ¿cierto? Entonces hagámoslo acá. Ejemplo, en el menú 2 yo quiero que sea verde y en el 1 yo quiero que sea azul. ¿Cómo haría yo eso acá en este caso? Yo cojo el header y llego acá y le digo menu to state, ¿cierto? Y entonces le digo acá que cuando la página actual sea menú 2, entonces acá va a coger
Eso es. Y eso me parece que es muy interesante. Incluso esto nunca lo habíamos hecho y la verdad solo lo pensé porque hiciste la pregunta. Pero aquí ya uno puede ver precisamente ese dinamismo. Aquí menú 2 verde. Menú 1 azul. Y obviamente acá, por ejemplo, también puedes tener que el título sea dinámico y aquí diga menú 1 y cuando te pases para acá diga menú 2, pero es el mismo componente, solo que la data que tiene adentro es dinámica y hace que cambie el comportamiento del componente. No siendo más, entonces, precisamente una de las últimas preguntas que hizo Juli es de los componentes custom. En el próximo vamos a ver cómo creamos exactamente lo que necesitamos. Los componentes custom van a tener como su propio taller porque tienen mucha cosa, tienen eventos, tienen workflows internos, fórmulas internas, data, exponer data, tienen una cosa que se llama drop zones, que es para yo personalizar. Tengo el componente y quiero personalizar lo que va dentro del componente, lo visual. Yo puedo construir dentro del componente lo que yo quiera, que es casi como si ustedes, como Juan Pablo hablaba mucho de React, ustedes alguna vez alguien ha tocado código en React, ustedes tienen un componente afuera, pero adentro tienen el child y el child también le pueden hacer, puede ser otro componente, puede ser un montón de cosas y pueden de verdad que personalizar mucho eso. Eso se asemeja mucho a lo que podemos hacer con los custom components, pero sin necesidad de código. Entonces eso es brutal, tiene muchísimo poder. Entonces ahí ya van a ver cómo extender de los componentes base y básicos que llega a esto a los que ustedes necesiten, como los necesiten y que hagan lo que quieran. Entonces ese es el último. Vamos a enfocarnos en custom components y templates, que justo hoy en la empresa estábamos hablando mucho de qué es un template, para qué sirve un template y tiene un uso también muy grande. Nos vemos el ¿qué? 5 de diciembre. 5 de diciembre. Listo, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por su tiempo.